Cuando ya hemos hablado y varias veces hemos tenido que explicar, el lenguaje en el que está escrita la Biblia es un lenguaje espiritual. Si ustedes buscan en inteligencia artificial, les va a hablar de fechas, de guerras, de cosas históricas. Algunas veces va a decir, es probable que se haya referido a tal, porque solamente puede hablar de lo que está delante de nuestros ojos. La inteligencia artificial máximo puede decirle a las personas lo que está al frente de sus ojos, porque la inteligencia artificial es el compendio de lo más grande del ser humano. Los descubrimientos del ser humano, todos están agolpados en la memoria de la inteligencia artificial. O sea, lo que el hombre mira con sus ojos, lo que tenemos al frente, de eso puede hablar la inteligencia artificial. ¿Puede hablar algo espiritual? No, no puede hablar algo espiritual. Lamentablemente, en muchas congregaciones que se conocen como cristianas, las predicaciones, ¿cómo se preparan? Por inteligencia artificial. Entonces empiezan a hablar de datos históricos en el año tal, tal rey, tal persona. Eso es lo que se puede hablar, historia. Prácticamente las predicaciones, las que tienen más contenido, hablan historia. Y es una historia que en algunos casos es incierta, porque la veracidad de algún escrito antiguo o de algún suceso antiguo es por el testimonio. Pero en algunos casos el testimonio es de uno o dos personas máximo. Esas cosas históricas por el testimonio de uno o de dos máximo. Pero no así la Biblia. Cuando miramos el caso de la Biblia, es totalmente diferente. Porque en la Biblia Dios ha permitido que el testimonio haya sido irrefutable. Incluso hay personas que enseñan leyes. ¿Dónde está la mejor escuela de leyes? En Harvard. No sé si sabían, pero la mejor escuela humanamente hablando de leyes es la escuela de Harvard, la Universidad de Harvard. Y ellos estudiando diferentes casos históricos, descubrieron, un profesor les puso una tarea a sus alumnos y que hablaran de algún caso histórico. Y el caso que mejor pudo ser defendido, sustentado o explicado. Entonces, este caso, en Harvard, el profesor propuso que se demostraran casos históricos, cómo podrían corroborar la veracidad, exactitud o inexactitud de lo que ha llegado a nosotros como algo histórico. Pero ¿cómo sabemos si es verdadero? ¿Cómo se puede comprobar? Y haciendo investigaciones, varios diferentes alumnos cogieron diferentes casos. Alguien cogió el caso de Cristo. Incluso hay un libro que se llama así, El caso de Cristo. Cuando él dio la sustentación, todos quedaron sorprendidos, no por la locuacidad de la persona o cómo habló, cómo se expresó, sino porque las formas de evidenciar la existencia o no de algún suceso que los historiadores o las personas han mencionado, el caso que no se puede negar es el caso de Cristo. No se puede negar todo lo que sucedió, no se puede negar el testimonio de los apóstoles. Nunca en toda la historia hubo personas que se pusieran de acuerdo sobre un mismo tema para en diferentes partes del mundo morir por el testimonio que estaban dando. Los apóstoles murieron por el testimonio que daban. El caso mejor defendido, mejor sustentado históricamente, ¿cuál ha sido? El caso de Cristo. Cuando se miran las evidencias para demostrar la existencia, la exactitud o inexactitud de algún evento histórico, es necesario, primero que todo, mirar los testimonios. Y nunca en toda la historia se han presentado tantas personas que hayan muerto por dar un testimonio en diferentes partes del mundo. La iglesia, sabemos, cuando nuestro Señor Jesucristo subió, la iglesia estuvo un tiempo en Jerusalén, pero después fue dispersada, se desató la persecución. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios permitió esa persecución. Dios permitió que la iglesia primitiva, lo que conocemos como la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús vino a edificar su iglesia y dejó a sus apóstoles. ¿Quiénes fueron
las personas que establecieron la iglesia, a través de ellos se empezó a compartir en diferentes partes del mundo. Y la persona que más predicó, la que abrió más misiones, fue el apóstol Pablo. Incluso hay librerías que le colocan el nombre del apóstol Pablo, porque nadie ha escrito tantos libros como el apóstol Pablo. En la Biblia, ustedes han visto a nivel comercial, de pronto un segundo, cada segundo de publicidad en televisión al aire cuesta mucho. En ese caso ya no es tanto televisión, ahora es YouTube. En YouTube sabemos que hay comerciales, pero eso cuesta mucho. Para que una persona pueda hacer circular sus comerciales en YouTube, tiene un costo y es altísimo, igual que en televisión. Entonces en televisión, que le den a uno un segundo, 2, 5 segundos para hacer alguna publicidad, hablar de alguna cosa, eso cuesta, ese espacio es muy costoso. Entonces, hablemos de algo que es más valioso que la televisión, muchísimo más valioso, la palabra de Dios. En la palabra de Dios se habla sobre muchas cosas. Todas tienen que ver realmente con nosotros y la relación con Dios. Ese es el resumen. Pero todas las cosas que están, todos los temas que están escritos, se le da importancia según cómo transmite el corazón de Dios. Por ejemplo, cuando miramos sobre David, ¿de cuántos capítulos hay en la Biblia que hablan de David? Hay muchísimos, de Abraham, el padre de la fe. 26 capítulos, no sé si sabían, 26 capítulos se habla de Abraham, 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 Abraham. ¿Por qué se le dedicó tanto tiempo? Porque ha sido la persona, el padre de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy hablando del espacio que está aquí ocupándose de alguien. Por ejemplo, en la Biblia se habla, vamos a un caso concreto, se habla en Lucas 16, versículo 19. Ahí se habla de un mendigo y aparece el nombre. Ese mendigo era Lázaro. Pero aparece otra persona de la cual no se dice el nombre. Esa otra persona, ¿a dónde fue? Al infierno. Uno fue al cielo, el otro fue al infierno. Uno fue con Dios, el otro fue con Satanás. Solo existen esos dos destinos, no hay más, no hay término intermedio. Bíblicamente, según algunas religiones, unos hablan una cosa a otra para que las personas se sientan bien. Pero no, resumiendo, es así. Solo están dos destinos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Irán estos al castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No se refiere a un término intermedio, no. Entonces, cuando Jesús cuenta esa historia del rico y el mendigo Lázaro fue a estar con Abraham, al seno de Abraham, fue al cielo. Y el rico, del cual no aparece el nombre, fue al Hades. ¿Por qué se cuenta la historia de los dos? Así como se habla de los dos malhechores. Uno representa el que va con Dios, el otro el que de ninguna manera va con Dios, o sea, el que va con el diablo. La eternidad existe para el ser humano. Quiera o no quiera, existe la eternidad. Y ciertamente todo ser humano sabe que es eterno, pero el ser humano quiere la eternidad dentro de este cuerpo. Pero al conocer el mundo espiritual, la eternidad en este cuerpo no es lo mejor. La eternidad verdadera es la que viene después de este cuerpo. En este cuerpo es temporal, tal vez 70, 80 años, y se deteriora. Dios nos permitió un cuerpo que se deteriore para que nosotros meditemos sobre la vida eterna. No es en este cuerpo. Si fuera en este cuerpo, ¿quién soportaría más de 100 años? Son pocas las personas que llegan a superar esa cifra. Y llegan en un estado físico muy, muy lamentable. Si ustedes han visto cómo se ve una persona que ha superado los 100 años, que son muy pocos los que lo logran. Porque la finalidad de la existencia y de que Dios nos haya permitido este cuerpo no es que nos quedemos en este cuerpo. Este cuerpo es un paso temporal para que la persona logre recibir la salvación. No sé si sabían eso. Pero cuando leemos Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, ahí se evidencia. Cuando el que estaba en el infierno le dice a Jesús, ay, por favor, envía a ese Lázaro, envíalo, hazlo resucitar y envíalo a la casa de mis hermanos para que les predique. ¿Qué dijo Abraham? O sea, lo dijo nuestro Señor Jesucristo citando a Abraham allá en el cielo. Ese caso que está contando nuestro Señor Jesucristo es un caso verdadero. Es un caso que cuando se encuentren con Abraham le van a hablar así. Entonces, ¿qué dijo Abraham?
¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo Abraham? Ellos tienen allá la palabra de Dios. Si ellos no logran creer lo que está escrito acá, aunque un muerto resucite, ellos no van a creer. Las personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo seguían? Por el milagro, porque Él les dio comida. Él alimentó a 5,000 personas y lo querían nombrar rey en ese sentido, para la carne. Pero Jesús no vino para satisfacer la carne. Jesús no vino para que las personas estén felices acá. No sé si sabían, les voy a contar algo curioso para las personas que de pronto piensan, ay, yo quiero que mi estado de salud siempre sea óptimo. Yo quiero nunca conocer enfermedad. Les voy a contar un caso. En la Biblia aparece el profeta Eliseo. Él resucitó, ¿sí sabían? Hubo persona que resucitó por él. Él hizo milagros impresionantes. Cuando leemos Segunda de Reyes capítulo 5, ahí aparece Naamán. ¿Él qué hizo? Él le dijo a Naamán qué tenía que hacer para ser limpio de la lepra. Y Naamán, su carne se le restauró como la de un niño. Pero ¿saben de qué murió el profeta Eliseo? La Biblia muestra. Eliseo murió de la enfermedad de que estaba enfermo. O sea, Dios permitió, ¿de qué maneras Dios se llevó al profeta Eliseo? Se lo llevó de una enfermedad. Las personas que no conocen el sentido de que nosotros estemos en este cuerpo, solo piensan como si la finalidad fuera seguir en este cuerpo y nunca dejar este cuerpo. No, esa no es la finalidad. O como hay una religión que va de puerta en puerta llevando revistas, ¿y cómo enseña esa religión? Esa religión enseña que ¿cuál es la buena nueva? La buena nueva aparece en la Biblia y la Biblia dice, si alguien enseña una buena nueva, un evangelio, diferente del que está aquí en la Biblia, esa persona, ¿qué es? Esa persona es maldita. Eso dice la Biblia. Anatema, separado de Dios. Maldito. ¿Quién? ¿Qué persona es así? La persona que tiene su mira en las cosas de este mundo. Pero la finalidad de haber existido acá es para recibir la salvación, no para que, ay, no, que me quite tal enfermedad. ¿Para qué tú anuncias el Evangelio? ¿Tú anuncias el Evangelio? ¿Para qué Dios nos dio la salvación? Para que anunciemos el Evangelio. Pero algo les voy a contar. Algo que me sucede, no siempre, es rara vez, por ahí una vez al año, alguien que ha recibido la salvación, alguien que es salvo. Siendo salvo, ya sea acá en la iglesia personalmente o ya sea porque viajé a otro país y en otra sede de la iglesia, pero me encuentro personas que habiendo recibido la salvación, quieren que Dios les quite una enfermedad. Y le digo a esa persona, ¿tú con qué frecuencia anuncias el Evangelio? Y empiezan a justificarse, a decir, no, yo le dije a mi mamá, ¿cuándo? No, pues ahorita en diciembre, estamos en octubre. ¿Tú en diciembre? Sí, es que yo viajé hasta la tierra de mi mamá y yo allá traté de compartir, pero ella se enojó conmigo. Espera, cuéntame cuándo más anunciaste el Evangelio. Yo recuerdo que una vez iba en un bus, ¿cuándo? Hace como 6 meses más o menos, y pues una señora me preguntó, entonces yo ahí le compartí. Cuando una persona me habla así, ¿esa persona qué quiere? ¿Quiere salud? ¿Quiere que Dios le quite tal problema físico? ¿Quiere que Dios le quite una enfermedad? Pero esa persona, ¿dónde tiene su corazón? Y le digo, siendo hermanos justos, les digo, ¿cuándo tú recibiste la salvación? Me dicen hace tantos años. Un año tiene 365 días. ¿Cuántos de esos 365 días crees, honestamente medita, que anunciaste el Evangelio en un año? Muchos se enmudecen, muchos les da vergüenza, porque van a hablar, se pueden contar con los dedos de las manos. 365 días, cada día para Dios es una oportunidad para anunciar el Evangelio. Nosotros hoy leímos el capítulo 38 de Ezequiel y aquí se habla el lenguaje espiritual. Aquí se está hablando sobre el desierto. No sé si se acuerdan quién es el que vino a allanar. Bueno, los capítulos anteriores, la condición en la que debe quedar cada persona, debe quedar en un desierto. Pero, ¿qué dice la Biblia de Juan el Bautista? En la que venía el Elías que había de venir, en la que venía a allanar el camino. Para que las personas puedan recibir a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué necesitaba? Todo lo que el ser humano ha hecho, el ser humano debe quedar vacío, debe quedar en un desierto. A eso venía Juan el Bautista. Él venía a preparar el camino del Señor. Pero el camino del Señor, ¿dónde puede entrar nuestro Señor Jesucristo? Un caso que nos gusta mucho analizar, el de la mujer samaritana.
Ella estaba vacía, estaba en un desierto. En ella pudo entrar nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo una sola palabra, ella estaba esperando. Lo que ella tanto estaba esperando se cumplió. ¿Ella qué esperaba en su corazón? Ser libre del pecado. ¿A qué venía el Mesías? Cuando leemos Isaías 53, Isaías 38, Jeremías, cuando leemos los profetas, los salmos, el Mesías, el Salvador, el Cristo, venía a librarnos del pecado. Iba a ser enviado. ¿A qué iba a ser enviado? ¿Cuál era la señal? Una virgen concebirá. Así dice, ¿no? Isaías creo que 7:14. Vamos a mirar. Isaías capítulo 7, versículo Isaías 7:14. Creo que es así. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Cuál era la señal? Una virgen iba a concebir. Ojo, ¿qué es concebir? Hay personas que confunden esta parte y hay religiones que confunden esta parte. Concebir es quedar embarazada. Quedar embarazada siendo virgen, eso solamente puede suceder por obra del Espíritu Santo. Pero cuando oyen esta expresión, una virgen concebirá, se imaginan, dio a luz. No. Cuando una mujer da a luz, no puede ser virgen. Ustedes saben cómo es que un niño nace. Para que el niño nazca, una mujer puede ser virgen cuando el niño está saliendo, el niño va a empezar a salir, empiezan los dolores de parto. Las mujeres que son mamás empiezan los dolores de parto, los dolores. Son impresionantes. Dios le dio a la mujer la fortaleza para soportar ese dolor, porque son dolores que van casi hasta la muerte. Entonces la mujer experimenta esos dolores y empieza la dilatación. Ustedes han oído esa expresión dilatación. ¿Saben qué es lo que se dilata? No puede ser virgen. Si hay dilatación, ya no es virgen. Dilatación, ya no hay virgen, ya no es virgen. Empieza a salir, ¿qué es lo primero que empieza a salir? Un dedito para no causar daño, sale la cabeza. ¿Y sabe qué es lo más grande del ser humano? Desde que nace, el órgano más grande es la cabeza. Y sale la cabeza bien grande, empieza a salir la cabeza bien grande. ¿Ustedes creen que una mujer puede seguir siendo virgen mientras está naciendo un bebé? No, entonces cuando las personas oyen esta profecía, algunos piensan, ay, María tuvo a nuestro Señor siendo virgen. No, 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 ahí no dice eso. Cuando dice una virgen concebirá, es una virgen iba a quedar embarazada. Eso es imposible, que una virgen quede embarazada, una mujer siendo virgen quede embarazada, humanamente, biológicamente es imposible. Ahí no dice que ella iba a tener a nuestro Señor Jesucristo y iba a seguir siendo virgen. No, es imposible. Las que han tenido hijos, si yo le hago esa pregunta, usted que ha sido mamá, usted que tiene hijos, haya tenido 1, 2, 3 hijos, cuando tuvo su primer hijo, usted piensa que existe la posibilidad de que su hijo nazca y usted quedó virgen, si quedó siendo virgen, porque las personas, esa palabra, una virgen concebida, la confunden como una virgen dará a luz. No, ella quedó embarazada siendo virgen. Y hasta el momento que iba a dar a luz estaba virgen. Pero en el momento que empezaron los dolores de parto y que empezó esa expresión que sabemos que se llama dilatación, ya no es virgen. Ya no puede ser. No puede ser. Biológica, humanamente, no puede ser. No tiene cabida, pero muchas personas relacionan así. No, se equivocan. Este versículo dice, la señal que Dios nos dio, ¿cuál es? ¿Cuál es la señal? Volvamos a leer. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La Virgen quedó embarazada y dio un hijo. Dio uno. ¿Y su nombre cuál fue? Emanuel. Pero no se quedó siendo virgen. Incluso hay canciones de personas que dicen, se refieren a la mamá de nuestro Señor, dicen María, María, lo puedo decir así, no hay ningún problema. Y dicen María, siempre virgen. Cuidado. Eso ya es algo doctrinal. Eso no es bíblico, es algo doctrinal. Lo bíblico, ella iba a quedar embarazada siendo virgen. Eso es muy diferente. Pero bueno, ese no es el tema. El tema del día de hoy, ¿cuál es? Cuando leímos Ezequiel capítulo 38, ahí dice que se iba a allanar todo monte. Esa es la función del profeta Elías, es decir, de Juan el Bautista. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista en Juan capítulo 1, le preguntaron, ¿eres tú Elías?
El que dijo, no, no soy. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Si lo podéis recibir, Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Entonces, ay, Juan el Bautista tan mentiroso. No, no es mentiroso, porque él contestó el lenguaje espiritual. ¿Quién es el gran yo soy? Dios. Cuando él dijo no soy, él no es Dios, él es Elías. Pero humanamente ellos se quedaron con una respuesta. Ah, él nos dijo que él no era Elías. Él no dijo así. Él dijo, no, no soy. Pero es el lenguaje espiritual. Él era el Elías que había de venir y Jesús dio testimonio. Ese Juan el Bautista que está escrito en los profetas menores, ahí se anuncia que qué iba a pasar con Elías. Antes de que nuestro Señor Jesucristo, antes de que el Mesías cumpliera la misión de cargar con el pecado de todos nosotros, iba a venir alguien a preparar el camino. ¿Quién? Iba a venir Elías a preparar el camino del Señor. ¿Cómo se prepara el camino del Señor? Cuando dice a allanar todo monte, a dejar desierto, como la mujer samaritana, como la mujer sorprendida en adulterio, ellas quedaron vacías. Eso es allanar los montes. Ellas quedaron así. El hombre, ustedes se acuerdan en Juan capítulo 5 aparece el estanque de Betesda. En el estanque de Betesda había una multitud de enfermos. Nuestro Señor Jesucristo tenía poder. Hago esta pregunta. ¿Nuestro Señor Jesucristo tenía poder para sanar a todos los enfermos que habían ahí? ¿O el poder de él alcanzaba tal vez a 5, tal vez a 10? ¿O podía, cómo dice ese capítulo? Que había una multitud de enfermos. ¿Él tenía poder para sanarlos a todos? Sí, 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 sí. Están contestando los hermanos. Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué salvó solo a uno? Lo que está escrito en la Biblia es para nuestro corazón, para que descubramos cuál es el secreto para que Dios se fije en una persona, para que fije su mirada en una persona. Este hombre, cuando Dios le hace la pregunta a este paralítico, en la respuesta que él da se evidencia, él no tenía ninguna posibilidad en los seres humanos. Lo que venía a ser Juan el Bautista, a allanar todo monte. Por eso las predicaciones de Juan el Bautista, ¿qué era? ¿Qué les decía? Hipócritas, serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así le gritaba a los sumos sacerdotes, a las personas muy eminentes. Juan el Bautista no les hablaba con el respeto que amerita una persona de semejante título, sacerdote, o era, no sé, escriba, o era intérprete de la ley. Juan el Bautista no miraba títulos, Juan el Bautista miraba el corazón. Por eso les decía, serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Podrán escaparse? ¿Alguien se puede escapar de la ira venidera? No. Entonces, ¿por qué no le hace frente? ¿Cómo? A eso venía Juan el Bautista, para que las personas quedaran allanados, quedara un desierto. Que quede allanado todo monte, un desierto. Lo que hemos leído en los capítulos anteriores de Ezequiel hablan de esa condición. Es necesario que esa condición suceda. Y aquí en el capítulo 38 se ratifica al final. Se habla del papel al que venía el profeta Elías, Juan el Bautista. Para que una persona reciba la salvación, tiene que llegar a ese punto, el punto en el cual quede vacío. Hoy, por ejemplo, tuve una conversación, he tenido todo el día, desde la mañana, he estado conversando con una persona que tiene un comportamiento normal, natural. Pero ese comportamiento normal, natural, es difícil de digerir para una persona que es salva. Porque le hago una pregunta y contesta con otra cosa. Las preguntas que le hago es para que esa persona se dé cuenta dónde está. Le pregunto, ¿tú eres pecadora? Entonces me dijo, sí, yo soy pecadora. Entonces le dije, ¿tú sabes bíblicamente? No, primero le pregunté, ¿tú sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? Y ella me dijo, sí, un pecador muere, va al infierno. Después de que ella me dio esa respuesta, entonces le hice la otra pregunta. Ya sabemos cuál es. La siguiente pregunta es, ¿tú eres pecadora? Y me dijo, sí, claro, yo soy pecadora y no voy a dejar de ser y siempre seré porque nosotros... Y dio su explicación. Le dije, bueno, espera, no sé si te diste cuenta, pero en el primer audio, cuando yo te pregunté que si sabías a dónde va un pecador cuando muere, tú me dijiste que va al infierno. Y ahora tú me estás diciendo que tú eres pecadora. O sea que si tú mueres, ¿sabe qué me empezó a hablar? Ah, claro, que si yo me arrepiento, si yo le pido a Dios que me perdone, entonces ahí Él me perdona. Entonces le dije, bueno,
Hagamos esta suposición. Supongamos que tú vas por el centro y le van a hacer un atentado a un político y preciso el político está pasando por donde tú estás y entonces ahí tienen preparada la bomba. Pero ellos no sabían que tú ibas a pasar por ahí. Y murieron 100 personas, entre esas has muerto tú. Pero tú me dices que eres pecadora. Si tú mueres siendo pecadora, ¿a dónde te vas? A ella le costó darme la respuesta, pero hasta que lo dijo, pero lo dijo entre muchas palabras. No, pues sí, iría al infierno. Pero si yo me arrepiento y si yo le pido a Dios perdón, me dijo así. Entonces le dije, bueno, ahora por lo que me estás diciendo te hago una pregunta. En el momento que tú te arrepientes y le pides perdón, ¿tú cómo le dices? Imagino que tú le dices, perdóname, perdóname, estoy arrepentida, estoy arrepentida. Cuando tú dices, me arrepiento, estoy arrepentida, perdóname, perdóname, en ese momento dejas de ser pecadora. Si no eres pecadora en ese momento que estás diciendo, perdóname, perdóname, me arrepiento, entonces, ¿qué eres? ¿Qué es lo contrario a ser pecador? Entonces ella se quedó pensando y me dijo, ¿santa? Le dije, sí, lo contrario de pecador es justo, santo. Son sinónimos. Una persona que llega a alcanzar la justicia de Dios, ¡pum!, en ese momento es santo. O sea, santo, justo, al mismo tiempo es lo contrario de ser pecador. Entonces le dije a esa persona, entonces cuando tú le dices, perdóname, 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 me arrepiento, perdóname, perdóname, en ese momento te conviertes en santa. Entonces me dijo, no, 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 no. Pero entonces, si tú vas a decir, me arrepiento, perdóname, perdóname, y sigues siendo pecadora, aún diciendo, me arrepiento, Señor, perdóname, perdóname, y si tú me dices que aún haciendo eso sigue siendo pecadora, ¿qué pasa si mueres? Aunque estés diciendo esas expresiones. Se quedó pensando y dice, me confundo, usted conoce, me dice usted conoce, y digo, no, no le estoy hablando de conocimiento, no estoy comparando, ni quiero que te sientas mal como si yo te estuviera mostrando que sé más, no, yo lo que quiero es que te des cuenta dónde estás y lo que te han enseñado que tiene que ver con la vida eterna. Pero esto ha sido todo el día, desde la mañana le escribí un mensaje, por lo que escuchaba, wow, no tiene nada que ver con la salvación, pero ¿cómo hago que sea salva? Le hice una pregunta, le hice la otra, pero todo el tiempo, ¿en qué se basó? En su experiencia. Yo llevo tantos años siendo hija de Dios. Me dice que es pecadora y que a la vez es hija de Dios. O sea, tengo que seguir hablando con ella porque necesito que medite sobre lo que hay en el corazón de ella. Lo que hay en el corazón de ella, gracias a Dios, de una manera natural está saliendo por su boca. Pero eso que está saliendo por su boca atestigua en contra de ella, pero ella no se está dando cuenta. Entonces, en eso estamos, en ese proceso estamos. Eso es allanar los montes. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 38. Y bueno, esa era la tarea que teníamos que hacer el día de hoy, hablar sobre allanar los montes, allanar, hacer que todo quede desértico, como los capítulos anteriores que hemos leído de Ezequiel tienen la misma finalidad. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que llevan ya algún tiempo, tal vez no sé, una semana, un mes, dos, escuchándonos, permite que sus corazones queden allanados, sus corazones queden preparados para recibir al Señor. Juan el Bautista venía a preparar. Elías, es decir, Juan el Bautista, venía a preparar el camino del Señor. Y el camino del Señor, ¿cómo queda preparado? Cuando una persona queda como la mujer samaritana, como la mujer sorprendida en adulterio, como la mujer con el flujo de sangre, como el paralítico de Betesda. Cuando una persona queda en esa condición, esa persona puede recibir. Por misericordia con las personas que llevan algún tiempo o tal vez hoy mismo se conectaron por primera vez, te pedimos que haga lo que sea necesario en el corazón de ellos para que queden en la condición necesaria para que puedan recibir la salvación. De nada le sirve a una persona irse de este mundo, vivir 10, 20 años teniendo todo lo que quiere en este mundo e irse al castigo eterno. De nada le aprovecharía. Mejor que en este mundo viviese como el mendigo Lázaro, pero que cuando tenga que partir de este mundo fuese a la vida eterna. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra el día de hoy. Todos los días es hermosa la palabra. Todos los días es hermosa, hermosa la palabra. Nos vemos mañana, mañana dentro de pocas horas, dentro de 9 horas más o menos, a las 7 a.m. hora de Ecuador, de Perú, de Colombia. Ecuador, Perú y Colombia tienen la misma hora. Entonces a las 7 de la mañana de esos 3 países que acabo de mencionar estamos compartiendo la palabra.
Si tú quieres saber qué hora es en tu país, cuando en Colombia son las 7 de la mañana, o en Perú o en Ecuador son las 7 de la mañana, tú escribes cuando en Colombia son las 7 de la mañana, ¿qué hora es en Uruguay? Digamos que tú estés en Uruguay y tú escribes así. Y ahí Google te muestra. Si tú estás en Los Ángeles, en California, tú escribes cuando en Colombia son las 7 de la mañana, ¿qué horas son en Los Ángeles, California? Y ahí te sale. Entonces, ¿quieres saber a qué hora nos conectamos? A las 7 hora de Colombia. No sé esa hora que sea en tu país. No sé si sean las 9 de la mañana en tu país. No sé si sean las 5 de la mañana en tu país. Dependiendo del país en el que tú estés, tú puedes hacer la búsqueda. No esperes a que alguien te lo diga. Tú mismo coge Google y haz la búsqueda. Ay, cuando en Perú son las 7 de la mañana, ahí se está transmitiendo. A esa hora empezamos a transmitir durante 10 minutos para que inicies el día con la palabra de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Todos los días recibe la palabra, recibe la fuerza en la palabra y todos los días el compromiso es con el alma de ustedes, para que ustedes puedan tener un día guiado por Dios. Nos vemos mañana, nos vemos dentro de pocas horas. Chao.